Muy buenos, muy buenos días de nuevo para todos y para todas. Muchísimas gracias por conectarse a este evento. Muchísimas gracias por su puntualidad. Quiero invitar a los profesores Marcelo Caruso y el Alexander Incapié para que abran sus cámaras, darles una cordial bienvenida a ambos profesores y un agradecimiento muy especial por haber aceptado esta invitación. Agradecemos también que a través del chat ustedes nos vayan indicando cuál es su filiación institucional o de dónde, de qué país se conectan. Ya nos han saludado de México, de Guatemala, entonces Argentina. Entonces, pues bueno, es un gusto tener personas de diferentes países en este espacio académico, virtual, pero un espacio académico. Quiero indicarles que este evento será grabado y posteriormente, posiblemente la próxima semana, será subido, la grabación de la conferencia será subida al canal de YouTube de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Antes de abrirle paso a la conferencia que hoy nos convoca, una conferencia que se conversa con el profesor Alexander Incapié, un saber imposible, emergencia y estatus de la pedagogía, ciencias de la educación. Voy a hacer un muy breve resumen de la trayectoria académica de los dos profesores que nos acompañan en esta mañana, hora colombiana. Profesor Marcelo Caruso estudió licenciatura en Ciencias de la Educación. El profesor se doctoró en Pedagogía. Actualmente es profesor de Historia de la Educación en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Humboldt de Berlín. El profesor recibió la beca Heinz Beck de la Sociedad Alemana de Investigación y también la beca para el doctorado de la Fundación Friedrich Ebert. Sus problemas de investigación o algunos de los problemas de investigación que trata el profesor Marcelo Caruso tienen que ver con la pedagogía comparada, las ciencias de la educación, la escuela, biopolítica en las aulas, entre otros. Una de sus últimas publicaciones, porque pues son vastas la producción académica del profesor, voy a mencionar una de sus últimas, Objetos nativos y coloniales, cambios en las constelaciones de posibilidades y erosión de los roles docentes heredados en la India británica. Bueno, es un intento de traducción, por supuesto está el manuscrito en alemán. El profesor, por su parte, Alexander Incapié, estudió psicología y también una licenciatura en filosofía. El profesor también hizo una maestría en psicología, una maestría en estudios judaicos y también un doctorado en educación. Actualmente, el profesor es investigador senior, reconocido por MinCiencias, también profesor de diferentes universidades en Antioquia. Sus problemas de investigación tienen que ver con la pedagogía general, las ciencias de la educación, las relaciones entre formación y literatura y la educación desde las fuentes judías. Una de sus últimas publicaciones, porque también tiene vastas producciones académicas, es Pedagogía Anómala. Voy a permitir compartirles una de las producciones académicas del profesor Marcelo Caruso, eh, que es muy relevante, la biopolítica en las aulas, y también la última de las producciones académicas del profesor Alexander Incapié, el libro Pedagogía Anómala. En este momento, pues reiterar los agradecimientos a los dos profesores y pues especialmente al profesor Marcelo Caruso, que pues acepta la invitación del pregrado en Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Será un gusto escucharlos conversar y quedamos entonces muy atentos a el contenido de ese título
que le han asignado a este encuentro: un saber imposible, emergencia y estatus de la pedagogía, ciencias de la educación. Eh, Profesores, les doy la palabra y muchísimas gracias a ambos por estar aquí esta mañana. Profesor, pues cualquiera de los dos puede iniciar. No sé si el profesor Alexander le quiera dirigir unas palabras al profesor Marcelo. Eh, por supuesto, profesora Laura, para empezar, agradecer a la Universidad de Antioquia por permitirnos tener estos espacios, agradecer al programa de pedagogía, también no solo la oportunidad que tenemos el día de hoy con un invitado tan especial como el profesor Marcelo Caruso, sino también a la dirección y la coordinación que ha venido desarrollando la profesora Laura María Giraldo, sin demeritar el trabajo de otras coordinaciones también muy buenas que ha tenido el programa. Yo creo que esta particularmente destaca por la apertura a las distintas perspectivas de investigación en torno al conocimiento pedagógico y educativo. Y eso queda claramente demostrado en este tipo de eventos donde personas personas, académicos e intelectuales de distintos lugares, no solo nos brindan su conocimiento, sino también se conectan como oyentes, como escuchas y como asistentes a cada una de las invitaciones. Muchas gracias, profesora Laura. Esperemos que este tipo de gestiones se sigan desarrollando en el programa y que podamos continuar enriqueciendo este saber que no fui yo, fue el profesor Marcelo Caruso, denomina como un saber imposible. Eh, este, yo quisiera iniciar, antes de permitir que el profesor Caruso nos hable, yo quisiera iniciar con algo del profesor Marcelo Caruso, eh, que a mí particularmente me ha sido muy útil. Es un texto suyo que me gusta mucho, que seguramente él ya lo tiene perdido en su memoria. Se llama Tiranías de la Razón. Es un texto de 1998. Ayer, en estos días, el profesor Juan Felipe Garcés decía que la gente que estudiaba filosofía tenía una relación muy rara con el conocimiento, y era que permanentemente estaba vuelva y vuelva y vuelva sobre cosas que otros tendrían poco interés en revisar por considerarlas eh, ya viejas o olvidadas. Eh, a mí me pasa, yo atribuyo que esto debe de ser un efecto de la formación o también puede ser un defecto personal. A mí me encanta estar revisando cosas eh, eh, que ya podríamos decir que son viejas. En este texto, el profesor Caruso, el texto lo recomiendo, de hecho, se llama Tiranías de la Razón, la teoría de la práctica, su mediación y sus sujetos, una mirada a la historia de la pedagogía. Este texto apareció en un dossier, repito, por allá en 1998. Para este texto, la figura de Immanuel Kant es una figura bastante importante, es decir, nos presenta que tiene el profesor Caruso, por lo menos tenía en ese momento, de lo que es la pedagogía de Kant, y también nos presenta su propia cara. Y en este texto nos dice el profesor Caruso que las desgastadas, la desgastada pregunta acerca de las relaciones deseables y posibles entre los niveles teórico y prácticos en el campo pedagógico se presentan esta vez como indagación crítica acerca de las preguntas sobre la unidad de estos niveles, del nivel teórico y práctico. Y quiero poner a colación pues esta cita a propósito del encuentro del día de hoy, porque vamos a hablar también de otro fantasma
que el profesor señala en uno de sus textos, pero este es otro, el fantasma que siempre se hace presente cuando tenemos una conversación, un diálogo, una conferencia sobre pedagogía, la desgastada pregunta por la relación entre teoría y práctica. Profesor Caruso, muy buenos días, buenas tardes para usted, bienvenido nuevamente. Es un gusto contar con usted en varias oportunidades. Muchísimas gracias por la invitación. Primero también otra vez mi agradecimiento a Laura por el esfuerzo primero por la idea y después por la organización del evento, y Alexander por haberse ofrecido voluntariamente a charlar un rato sobre estas cuestiones. Em, Me agarró un ataque de túnel del tiempo en este momento cuando mencionas ese texto, que en realidad es una traducción el primer texto que yo escribí en alemán. Por eso es como orientarse hacia la propia juventud cuando uno estudiaba pedagogía como estudiante de doctorado. Eh, con respecto al tema de las mediaciones, que es un tema, yo lo llamaría crónico, ¿no? Dentro de nuestro campo. A mí me interesó mucho ese discurso, ese discurso tan fuerte que hay dentro del campo intelectual alemán con respecto a una imagen particular de teoría que se desarrolló durante la Ilustración. Básicamente la idea era, las prácticas ya existen, están ahí, son parte de una realidad que cualquier ilustrado eh, rechazaría. ¿Mm? Entonces, por eso hay una devaluación de ese costado práctico, en el sentido de lo existente, ¿no? De lo que se operacionalizaba en el momento. Y la oportunidad que veía Kant de mejorar la condición humana, mejorar las sociedades, etcétera, era no dejar esas prácticas sueltas, sino subsumirlas bajo un concepto mejorador, de progreso, de racionalización, etcétera. Um, y ahí inaugura una tradición propia en la cual la teoría tiene preeminencia. Esto durante el siglo XIX se va a consolidar, donde quizás la teoría es el lugar donde uno expresa los mejores deseos hacia lo educativo, hacia las futuras generaciones, etcétera, porque la práctica siempre es sucia, es embarrada, está salpicada por la cotidianeidad, bueno, por lo humano, en un sentido más amplio del humano, y la teoría tiene algo celestial todavía, ¿no? Como un producto del espíritu, de que puede siempre generar buenos e interesantes objetivos, y que si las prácticas no, digamos, no traducen esos objetivos en el mundo real, el problema es de las prácticas, ¿no? Y no de las teorías celestiales. Y eso es bueno, es algo, una tradición muy fuerte que después se internacionalizó y formó parte del sentido común de la pedagogía. Hay que decir, hay que teorizar, hay que tener una preeminencia teórica para ordenar las prácticas. Eh, la pedagogía no nació para consolidar las prácticas que ya estaban, sino que nace en algún momento del siglo XVIII en ciertas regiones europeas para cambiar esas prácticas. Por eso la pedagogía desde el comienzo tiene una especie de negación de la realidad, ¿sí? Tiene que negar que lo que existe sea lo único posible y que lo que existe es bueno. Y ahí nos introduce a todos nosotros, como sucesores de ese corte epistémico, a una relación de poder, a una relación de desconocimiento, a una relación de deslegitimación con todas las profesiones pedagógicas existentes, ¿no? Porque nuestra tarea, por lo general, era desautorizarlas. ¿Por qué? Porque, siguiendo esa óptica iluminista, ¿sí?, esas prácticas formaban parte de una realidad que no era buena y que había que cambiar.
Entonces, ese fue, digamos, el texto se vincula con ese tipo de problemas, la preeminencia de la teoría, la subsunción de prácticas hacia el interior de la teoría, es un paradigma que después evoluciona, que con Herbart se va a diferenciar. Em, pero, digamos, es un tema crónico. La posición que hacia el final del artículo creo recordar que tomé era, bueno, primero tomar en serio la categoría de diferencias. Esto es, la teoría tiene una dignidad propia, pero las prácticas también tienen una dignidad propia, ¿no? Para ponerlo en un horizonte post-iluminista. Esto es, se pueden necesitar, se pueden fructificar las unas a las otras, pero la idea de diferencia y no de subsunción tendría que ser central. Primero, para no generarle a los pedagogos la hipoteca de tener que decir siempre, tener que decir cosas en las cuales uno siempre tiene razón. Y segundo, también eliminar la hipoteca de pensar que la gente que trabaja en las profesiones pedagógicas tiene que tener siempre como una mala conciencia que de lo que está haciendo está mal y que desde este lugar casi celestial de lo pedagógico, siempre los prácticos eh, son deficitarios, ¿no? Entonces, ver la diferencia y poder nombrar esa diferencia y ver la dignidad de cada uno de estos campos era uno de las, yo lo llamaría una de las posibles salidas de esta aporía, ¿eh? Pero por otro lado, y este es nuestro problema y por eso hace que sea un saber imposible, no podemos decir, bueno, teoría tiene su propio derecho y está muy bien, tiene su lógica, y las prácticas también tienen su lógica, tienen su existencia, etcétera, y son diferentes. Y nos despedimos del problema. O sea, la categoría de diferencia no resuelve el problema, sino que lo reposiciona. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si hay elaboraciones teóricas, siempre son implícitamente elaboraciones que prometen mejorar, transformar y cambiar esos fenómenos educativos. Y eso es diferente que en otras teorías. La teoría sociológica no tiene por qué cambiar la sociedad, ¿sí? Puede cambiarla, pero la demanda, ¿no? de muchos grupos, de muchos actores hacia la sociología, bueno, una descripción, un diagnóstico, etcétera, etcétera. En cambio, en la pedagogía está esta cuestión de que se nos pide, ¿sí?, la solución de problemas, que es algo que, como sabemos, no siempre podemos proporcionar. ¿Mm? Entonces, si bien tenemos esta cuestión de que podemos decir siempre son diferentes teoría y práctica, yo llamaría el legado social, el rol social de la pedagogía ha sido siempre el de cambiar y el de transformar y el de mejorar. Entonces, ver solo la diferencia entre teoría y práctica, si bien nos sirve y creo que nos sirve a todos, ¿sí?, no da la solución a ese problema porque siempre va a haber una demanda de vinculación entre teoría y práctica. Y esa es una trampa estructural, por así decir, de la cual es muy difícil escapar. La diferencia como hipótesis productiva se nombra en el texto. Mm, de hecho, es muy provocador esta idea de la pedagogía tiene que negar lo existente, no está para legitimar lo que ya está, pero lo que ya está también tiene su derecho de existencia y por eso necesitamos una hipótesis de la diferencia como hipótesis productiva. Eh, yo hace poco, en septiembre, estuve, digamos, haciendo unas actividades en Chile y estuve en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y hay un edificio muy bonito que es el Instituto Pedagógico. Eh, todo eso a mí me interesa mucho, pues, como la historia de la pedagogía, la historia de las ciencias de la educación y no. Estando allá, yo pensaba, yo debería poderme mover tranquilamente por estos espacios y entender esta organización bueno, es una universidad de ciencias de la educación, tiene un instituto pedagógico y otras dependencias, etcétera. Yo debería poderme mover tranquilamente por aquí y luego no, como que tenía que ir descifrando poquito a poquito esa organización a qué
a qué correspondía. Y eso viene al pelo con el título de la charla de hoy, y es que como que cada país parece hablar un lenguaje específico y particular sobre qué es pedagogía, qué son ciencias de la educación, incluso qué son las teorías curriculares. ¿Eso es solamente de Latinoamérica o es un común denominador de este saber imposible? Mm. No, yo diría que excede a América Latina. Nosotros tenemos como latinoamericanos una especie de vocación por la hibridación, ¿no? Y de, digamos, mezclar diversas epistemologías, mestizarlas. En ese sentido, por supuesto que las realidades institucionales y epistémicas de cada país latinoamericano son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros al interior de América Latina podemos hablar el mismo idioma y estamos, por eso pensamos que nos entendemos todo el tiempo, ¿sí? A mí me costó años entender que la institucionalización de este saber en el caso colombiano era completamente diferente. ¿Sí? Entonces digamos, hay en América Latina este problema, no, no es un problema, este fenómeno de diversas formas de institucionalizar, que tiene que ver con coyunturas históricas, de quién tiene, qué grupos tienen mayor poder discursivo y más influencia en la institucionalización de este saber, pero no es un problema meramente latinoamericano. Voy a dar un ejemplo. Es, Alejandro mencionó que yo me doctoré en pedagogía, ¿sí? En la Universidad de Múnich, y no en, o sea, no en ciencias de la educación, se llama, aunque se considera la misma disciplina, claramente no es ningún problema práctico. Ese instituto en la Universidad de Múnich todavía se llama Instituto de Pedagogía. ¿Mm? Eh, y si Alejandro o cualquiera de nosotros fuera a ese instituto hoy, no encontraría ningún tipo de huella de lo que podríamos llamar pedagogía. Existe toda una línea muy fuerte de investigación em, empírico, en un determinado paradigma empírico, ¿sí? Donde realmente lo que nosotros llamaríamos como pedagogía, como un saber de orientación, como un saber normativo, eh, no tiene lugar. Pero el instituto se sigue llamando pedagogía. Si vienen a mi universidad, donde realmente hay muchos más, en Berlín, muchos más discursos vinculados con lo normativo, lo reflexivo, lo filosófico, etcétera, nuestro instituto se llama Ciencias de la Educación, no se llama Pedagogía. Entonces, ya incluso al interior de la lengua alemana, no hay una correspondencia entre los nombres de determinados marcos institucionales y el tipo de saber que se está negociando al interior de esas instituciones. Entonces, creo que también muestra digamos, un tema de hibridaciones o también de coyunturas, ¿no? Que no tienen nada que ver con una peculiaridad eh, latinoamericana. Aparte, tenemos otro problema, que es para nosotros, en términos castellano-alemanes, no es ningún problema. Nosotros decimos pedagogía y un alemán dice pedagogía, hay como un puente semántico, no hay un problema de traducción muy importante. Pero cuando uno va al inglés, ¿sí? Eh, encallamos y el barco se va a la deriva. Se sigue traduciendo muy fácilmente pedagogy en inglés como pedagogía. Y justamente no lo es. Y justamente es casi, hasta yo diría lo contrario, en algún sentido. Por supuesto, hay nuevas formulaciones teóricas en los países anglosajones, ¿no? Que usan el término de pedagogy, etcétera, ¿sí? Pero básicamente pedagogy en inglés son los procesos de enseñanza y aprendizaje, es el saber sobre enseñanza y aprendizaje y no es la elaboración epistémico, sistemática, con elementos filosóficos y normativos más fuertes que encontramos como la tradición alemana y en otras tradiciones también. Entonces, amén de
las prácticas hibridatorias, de las confusiones institucionales, tenemos también problemas de traducción todo el tiempo. Y creo que estos tres fenómenos hacen más difícil determinar un poco de qué estamos hablando. Hay también, ya es un trabajo que tiene sus años este es un libro, también lo recomiendo, que compiló el profesor Caruso con el profesor Tenor. Este libro se llama Internacionalización, Políticas Educativas y Reflexión Pedagógica en un Medio Global. Digamos, este es el punto que nos hace contraste. Cada país institucionaliza el saber de lo pedagógico de una manera muy particular. Sin embargo, hay unas necesidades globales, ¿cierto? Hay unas necesidades de, digamos, poder comunicar qué es lo que hacemos unos y qué es lo que hacemos los otros. En este libro, eh, en el prólogo, profesor Caruso, usted nos plantea que, digamos, cuando hablamos de pedagogía, ciencias de la educación, o cuando nos referimos, pues, para decirlo de manera genérica, sobre el saber en torno a lo pedagógico, pues aparecen expresiones todo el tiempo como eh, construcción, invención, locales que compiten a su vez en un mercado internacional creciente, ¿cierto? En todos los países queremos hacer construcciones nuevas, queremos generar nuevas invenciones, pero eso que producimos pues compite a nivel internacional también como con otras propuestas. Y en el campo de los saberes disciplinares sobre la educación, ustedes señalaban en el prólogo que se aprende más de aquellas invenciones teóricas y empíricas que hayan dejado huellas en la misma teoría y en la práctica de la investigación eh, científica, pues porque, digamos, hay construcciones e invenciones que parecen muy atractivas por su nombre, pero que van pasando, ¿cierto? Que en nuestro caso se trata, pues, como de identificar qué es lo que ha podido permanecer, qué es lo que ha dejado su propio registro dentro del conocimiento pedagógico y educativo y señalaban, pues, por ejemplo, la contribución, van a perdonar, pues, mi alemán, pero la contribución del profesor Jürgen Scriba, su contribución a la tradición de la investigación comparada, eh, que no es que el profesor invente la investigación comparada, sino que le da un nuevo aire al proponer un tipo de investigación que ya no se trata de levantar altares al pasado o levantar ningún tipo de altar con respecto al conocimiento sobre lo pedagógico alcanzado, sino de introducir la crítica dentro de la disciplina pues de la investigación comparada, porque esa crítica es la que permite el distanciamiento y configurar otras perspectivas dentro del programa de la investigación comparada. Profesor Caruso, ¿qué queda de aquel proyecto, o qué hay más bien en la actualidad de aquel proyecto que nos estaban formulando, de este proyecto, programa que nos estaban formulando por esta época? Mm, mm. A ver, la intervención de Jürgen Schriba, fue un libro de homenaje que hicimos para Jürgen Schriba. Es una tradición que se hace mucho en Alemania cuando alguien cumple 60 o 65 años. Se hace como una especie de balance, ¿no? De algunas de las posiciones de algún autor muy conocido. Y en ese caso, Jürgen Schriba era mi jefe, pero no me obligó a hacer ese libro, sino que tenía que ver con deudas intelectuales que uno tiene, ¿no? De todo lo que uno aprende
trabajando con otras personas, y con el profesor Tenor decidimos hacer ese libro, invitando a toda una serie de autores a ver cuestiones vinculadas a la internacionalización del saber pedagógico. Ese es el contexto. Jürgen Schriba básicamente discutía en términos de educación internacional y comparada una idea básica. Muchos de ustedes conocerán la tesis de la Escuela Mundo. La tesis de la Escuela Mundo, producida por la sociología norteamericana, por una versión particular de sociología norteamericana, neoweberiana, con base en la Universidad de Stanford, con colegas excelentes, de gran capacidad teórica y empírica, generaron toda una serie de investigaciones en las cuales decían, desde el punto de vista institucional, ¿sí?, todos los sistemas educativos son más o menos iguales. O sea, en el curso de los últimos 300, 400 años ha habido toda una serie de desarrollos y de entrelazamientos también, ¿no? Lo que hoy llamaríamos, sí, circulación global, ¿no?, de ciertos modelos culturales que han producido una serie de instituciones muy similares. Esto, si uno hace un seminario de educación comparada y les da a los chicos, a los estudiantes, la tarea de, bueno, usted hágame una descripción del sistema educativo de Tailandia, usted hágame la descripción del sistema educativo de Mongolia, usted hágame de Sudáfrica, de Paraguay, etcétera. El resultado de todos esos trabajos en contextos tan distintos van a ser, y sí, hay una educación primaria, una educación secundaria, y universidades, habrá kindergarten, etcétera. Este es el esqueleto escolar moderno, ¿no?, institucional de la educación moderna, es similar en todas partes del mundo. Esto es una tesis fuerte, la tesis de la Escuela Mundo. Y Jürgen Schriba dice, sí, claro, sí, es innegable que hay formas institucionales que, más allá de la especificidad de las culturas, esto es muy interesante porque tenemos problemas muy diferentes en Paraguay o en Tailandia, y tenemos orientaciones culturales muy diferentes entre México y Arabia Saudita, y hay relaciones de género muy diferentes, y tradiciones intelectuales muy diferentes, y el contexto religioso es muy... O sea, hay tantas diferencias que es realmente contraintuitivo, es realmente sorpresivo ver que, a pesar de esas diferencias de contexto, las instituciones sean tan claramente similares. Y ahí es donde interviene Jürgen Schriba. Y dice, bueno, porque para comparar estamos mirando quizás el objeto equivocado, el fenómeno equivocado. Sí, las formas institucionales se parecerán, ¿sí? Hay funcionalidades que se pueden ver en todos los sistemas educativos, ¿no? Y no solo la estructura del sistema mismo, sino, por ejemplo, el hecho de que hay, por lo general, un Ministerio de Educación encargado, por lo menos de una coordinación del sistema, etcétera. Hay muchos otros elementos que se ven alrededor del mundo. Pero si vemos el espacio del saber, el espacio de producción de conocimiento, el espacio de producción de qué se dice, qué se ve, qué se diagnostica y qué se propone hacia esos sistemas educativos, ahí ya no hay más universalidad. Es ahí donde se rompe la idea de que son estructuras globalizadas y tenemos que ver con situaciones diferentes, culturas diferentes, sistemas políticos diferentes, proyectos políticos diferentes. Entonces, Schriber hace como trata de reubicar que el objeto de la educación comparada de mayor interés es vinculado a cuestiones epistémico-políticas, a la producción de tradiciones de saber y muestra, digamos, que ahí sí hay un potencial para ubicar a la educación comparada como un estudio no de lo similar, sino un estudio de diferencias que producen un juego de diferencias entre ellos mismos. Y ese es, digamos, el sentido particular de su programa. Ha sido un programa muy fructífero en muchos sentidos. Eh, en, por ejemplo, quizás doy un ejemplo así muy práctico de qué tipo de investigación Jürgen Schriba y sus colaboradores han hecho. Por ejemplo, han una vez estudiado la enciclopedia
Mundial de la Educación, no sé si se llama así, es una enciclopedia que Thorsten Hussein en Suecia, eh, digamos, la produjo con varios tomos, que sería como una enciclopedia universal, ¿no? De posicionar el saber educativo como un saber universal. Y el Schriver lo que hace es, bueno, esta es una enciclopedia que se presenta a sí mismo como universal, ¿sí? Y todos sabemos que universal en este caso significa hecha por muchos europeos y norteamericanos, ¿no? O sea, ya el grupo de autores ya no es tan universal, pero él dice, bueno, ¿tiene un impacto esto? Y se dedica a ver enciclopedias educativas más específicas y de otro contexto. Y ahí se nota todo un juego de diferencias, donde aparecen como cuestiones muy idiosincráticas, problemas locales, regionales, nacionales, con mucha más, digamos, con mucha más entidad, y también se ve la idea de la circulación y la contrastación de estas diversas tradiciones. Y en ese sentido es donde él reposiciona la pedagogía, el lugar del saber, como objeto interesante de la comparación. Por otro lado, también reposiciona la teoría. ¿Por qué? Porque los discursos teóricos siempre presuponen que hablan de una universalidad. ¿Sí? Eh, Tomo un discurso teórico, sabemos luego de una psicología ahora barata, una psicología de cocina, como se dice en alemán, ¿no? Que es, o casera sería, es una psicología casera. A ver, niño aprende cuando le interesa un objeto, ¿sí? El niño, ¿no? Por supuesto, abstracto, universal, no es el niño chino, tampoco es la niña, no es la niña pobre, el niño rico, la niña Asperger, es el niño, aprende cuando algo le interesa, ¿no? Y ese tipo ¿de dónde salen ese tipo llamémoslo, posicionamientos universalistas, ¿no? El lugar donde se producen esos posicionamientos universalistas hacen que sean interesantes porque muestran que no es el niño, ¿no? Cuando Piaget habla de el niño, que construye su conocimiento de tal manera, lo está diciendo desde un lugar muy plácido, como es la Suiza de lengua francesa, donde ni siquiera pasaron las dos guerras mundiales que vivió Europa durante el siglo XX. Entonces ahí hay una continuidad de la construcción del conocimiento, hay un niño activo, bien nutrido, en una sociedad escolarizada, etcétera, etcétera. Entonces es ahí también preguntarse por la entidad de lo teórico. Para Jürgen Schreiber es clarísimo, y yo comparto en parte ese tipo de posicionamientos, ¿cómo es posible hacer teoría teniendo conocimiento solo de un contexto, un contexto nacional? ¿Sí? Al menos no habría que saber algo más de una otredad como para poder quizás tener como la universalización va a ser imposible, no podemos conocer todo, no podemos conocer todos los contextos. Por eso esto sigue siendo parte del saber imposible, que es la pedagogía. Pero al menos tomar una diferencia, tomar otro contexto, ¿sí? No sería un requisito epistemológico básico para poder hablar con cierta generalidad. Eh, este primer paso, como de construir lo general, ha habido un montón de investigaciones, publicaciones, etcétera, sobre las culturas nacionales, de la investigación, sobre también subnacionales, hay también regionales, etcétera. Quizás para América Latina podemos hablar de tradiciones supranacionales. Vemos a los freirianos, ¿sí? Bueno, puede haber alguna diferencia entre los freirianos argentinos, los freirianos colombianos, etcétera, pero quizás hay alguna cuestión en común, pero que los diferencia también de otros lugares donde hay activismo educativo, ¿no? Entonces, ver todo un juego de diferencias nacionales, supranacionales, subnacionales, etcétera, es algo que él introduce y no como una mera cuestión de educación comparada, sino quizás como un prerequisito para producir teoría de otra manera. Eh, Profesor Caruso, yo creo que vamos redondeando cosas porque, bueno, ya habíamos llegado al punto de, sí, bueno, cada país habla parece hablar su propio lenguaje cuando se trata de lo pedagógico, pero
si se trata también de hacer teoría o incluso de poder llegar al nivel de la metateoría, necesitamos tener referencias de otros contextos. Cuando yo estaba haciendo la pasantía doctoral la hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, la hice con el profesor Juan David Piñeres, que me parece que está por ahí conectado. Tuvimos la oportunidad de asistir a un seminario con el profesor Jürgen Scriba Ujú. y de hecho no sé si Juan David lo recuerda así, yo sí lo recuerdo él muy preocupado. Bueno, ya un señor con toda la autoridad encima, muy preocupado tratando de entender el sistema educativo mexicano. Un poco mi propia sensación de desconcierto en Chile es no poder entender muy bien qué es una universidad de ciencias de la educación y un instituto de pedagogía, cómo está eso internamente organizado y por qué es tan familiar y no al mismo tiempo. Es decir, lo que estoy reforzando es esa necesidad de conocer otros contextos, incluso empíricamente, como lo hacía el profesor Escriba, tratando de que le explicaran el sistema educativo mexicano para poder entender y poder plantear lo que él nos estaba proponiendo sobre la investigación comparada. Yo voy a seguir obrando como el memorioso. En ese libro hay 5 premisas que a mí me gustaría mencionar, sea por encima, al menos para que las personas que nos están oyendo tengan registro de ellas y se interesen por buscarlas. El programa de la investigación comparada que nos proponían en su momento el profesor Caruso y el profesor Tenort tiene 5 premisas. La primera dice que en tanto reflexión, vamos a volver sobre esto, dice la diferencia entre pedagogía y ciencias de la educación es de suma importancia. Pero pedagogía y ciencias de la educación vienen en cursiva. En el libro vienen en cursiva, ¿cierto? Vienen remarcadas. La segunda premisa es que en tanto lo metodológico hay una reconciliación entre historia y comparación, y esto es entre lo diacrónico y lo sincrónico, y se introduce el concepto de externalización como un concepto decisivo porque significa poder valorar la alteridad y los cambios en Ujú. el resto del mundo, ¿cierto? Una tercera premisa dentro del programa es la internacionalidad como un hecho y la internacionalización como un proceso. Eh, y pues, digamos que entenderlo así para poder plantear cuál es la problemática central de la disciplina de la educación comparada y ser, digamos, muy atentos con las semánticas particulares de cada contexto, ¿cierto? Cuando hablamos de internacionalidad como hecho e internacionalización como proceso. La cuarta premisa nos dice que la internacionalización es un concepto que reconcilia la larga tradición de la educación comparada. Recuerden que había dicho que Scriba introduce la crítica ya dentro de la tradición de la investigación comparada en educación, ya no para hacer altares, sino también para poder revisar lo que en cada contexto se hace, y nos dice que esa aspiración a la generalidad que tiene el programa podría parecer un retroceso en un mundo que se nos enseña cada vez más plural y más diverso, pero señala, y esto lo quiero traer entre comillas, dice, sin una perspectiva comparada, el mundo no puede ser comprendido ni transformado. Un poco, esto me quedó sonando a propósito de lo que ahora decía profesor Caruso de eh, la sociología puede dejar el mundo como está, pero la pedagogía siempre se le carga, cámbienlo, ¿cierto? Otra cosa es que se puede hacer, pero cámbienlo. O sea, sin una perspectiva comparada, el mundo no puede ser comprendido ni transformado. Y hay una quinta premisa que es una premisa también, creo yo, muy importante en términos de método, y es que la praxis de la teoría que se practica dentro de la investigación comparada
es autorreferencial, ¿cierto? Hace parte del mismo proceso que busca investigar o que busca describir. Eh, este, Hay, digamos, estas premisas, profesor Caruso, se sostienen. ¿Hay alguna que ustedes hayan revisado o que alguna que hayan añadido? ¿Qué podemos conversar después creo yo, 20 años sobre estas premisas del programa? Mm. Primero son como muy generales. Digamos, ninguna de estas premisas van a tener una fecha de vencimiento como los alimentos perecederos, ¿no? En ese sentido, puede haber revisiones y ahora, gracias por haberlas recordado, porque me las anoté, yo no me acordaría de las mismas, por lo menos en esta sistematicidad, en este momento. Digamos, no son premisas que uno las puede cambiar como una camisa, por así decir, una vez puestas, ¿no? Pero es cierto que son premisas que también van evolucionando en función de los contextos, de la productividad de las investigaciones, y también digamos, nuevos tipos de saber que van emergiendo. Em, que si tomo la primera, que es estas categorías en cursiva, ¿no? Pedagogía, ciencias de la educación. Digamos, en principio son etiquetas, ¿no? Digamos, creo que la cursiva lo que quiere decir son etiquetas, ¿no? Quizás, como había mencionado, no siempre abajo de esa etiqueta hay una consistencia, es decir, acá se está produciendo un tipo de saber más normativo, más vinculado a una visión sistematizante y con una fuerte impronta de la filosofía, y por eso lo llamamos pedagogía. Y en otros se llama ciencia de la educación porque son diversas ciencias que no tienen como una unidad epistemológica: psicología de la educación, sociología de la educación, la economía de la educación, la administración de la educación. Son todas disciplinas, ¿no?, que tienen un objeto específico, pero no una lógica específica y unificadora. Entonces, digamos, en principio son etiquetas, no en todos los lugares donde dice ciencias de la educación se practica ese tipo de saber con este tipo de consecuencias, y no tampoco donde aparece pedagogía existe estos presupuestos epistémicos. Por aquí Eh, veo en el chat que la profesora Araceli de Tesanos interviene y dice que el Instituto Pedagógico de Chile no es un instituto de pedagogía. Un poco, pro- sí. Probablemente, claro, probablemente. Digamos, tengo un conocimiento, llamémoslo, limitado, ¿no? Del campo de producción de saber sobre la educación en Chile, pero mi preconcepto me dice de que la probabilidad de que no sea en este sentido un lugar de producción de saber pedagógico es muy alta, muy, muy alta. Em, Araceli, si me dejas un minuto para que termine de contestar a lo que me preguntó Alexander, te agradezco. Y después volvemos. ¿Sí? Eh, en ese sentido, en principio son etiquetas. ¿Sí? La historia de las etiquetas es muy interesante en sí misma, ¿no? Yo como historiador, y los historiadores podemos ser empiricistas en algún lugar, ¿sí? No juzgo el valor de verdad de las etiquetas, no juzgo su consistencia. Bueno, si dicen pedagogía, por favor que me den pedagogía. Si dicen ciencia de la educación, por favor que me den. No es nuestro problema. Justamente que esta desvinculación de las etiquetas y de los modos de saber es para nosotros un problema histórico muy interesante. ¿Sí? Eh, Tomo el ejemplo del instituto donde yo me doctoré, ¿sí? Otra vez, donde yo les contaba que se llama pedagogía. Lo que ahí sucede es una investigación muy, muy empírica en un paradigma empírico específico y muy cuantitativa, ¿sí? Y se siguen llamando pedagogía. Entonces, la pregunta es: ¿y por qué? ¿Sí?
sí, en las autonomías universitarias que tenemos básicamente en Alemania, donde el ejercicio de la ciencia es un derecho, de la autonomía de la ciencia es un derecho constitucional, ¿sí? Nosotros podemos cambiarle todo el tiempo a nuestras facultades, a nuestros institutos, los nombres, etcétera. No lo hacen los colegas de Múnich. Bueno, y ahí es una pregunta interesante sobre la política del saber, sobre las tradiciones. Eh, mi hipótesis espontánea para ese caso sería, Múnich queda en un estado muy conservador de Alemania, ¿sí? Es la Antioquia de Alemania, por así decir, y entonces, digamos, hay como una tendencia a que más allá de las transformaciones que han pasado en la producción de saber, conservar unas categorías legitimadas que se vinculan más con la tradición católica de la región, etc. ¿No? Pero la verdad no sé si es así, es una hipótesis. En ese sentido, hay esta diferencia entre pedagogía y ciencias de la educación, son diferencias de tradición, de institucionalización, y son diferencias epistémicas también. Es una diferencia que yo la veo como productiva. Yo estudié ciencias de la educación en la Universidad de Buenos Aires. Yo padecí las ciencias de la educación de la Universidad de Buenos Aires en su fragmento. Digo padecido, fue un estudio fantástico, ¿no? Pero ese tema de la fragmentación, ¿no? Del saber que se produce dentro del paradigma de las ciencias de la educación, ya ese plural, ciencias de la educación, hace que sea un programa la fragmentación. No es un accidente, no es algo malo que pasó, es un programa ver un campo de fenómenos desde perspectivas disciplinarias diferentes, ¿sí? Psicología, la historia, etc. Cuando voy a Alemania, conozco la promesa pedagógica, por así decir, una promesa de sistematización, donde sigue existiendo, por supuesto, la historia, la sociología, etcétera, pero están sistematizadas, están entrelazadas y están en algún lugar jerarquizadas. No todos los saberes son lo mismo al interior de la pedagogía. ¿Mm? Y a mí me pareció como una cosa muy refrescante y muy nueva en ese momento, ¿no? Más vinculado a lo filosófico, más vinculado a una idea de sistematización, etcétera. Esa idea fresca ahora ya no me parece más después de 20 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pedagogía puede tener como tipo de saber una capacidad de tiranía muy importante, ¿sí? Que se erige como un saber fundacional en la cual, en una constelación de saber-poder específica, le dice a la historia de la educación, bueno, vos sos como una hija que tengo y que me traes una serie de conocimientos que yo voy a poner en sistema, ¿no? Porque al fin y al cabo, nuestro objetivo es hacer un sistema. Entonces, esas jerarquizaciones implícitas y explícitas que ha habido desde la pedagogía han llevado a una especie de rebelión al interior del campo de investigación educativa en Alemania, donde pedagogía ya no es más quizás el concepto central, y se habla mucho de las ciencias de la formación. O sea, no son de la educación, Erziehungswissenschaften, sino son las ciencias de la formación, Bildungswissenschaften. Y esto genera ahora ¿no? Un tercer elemento aquí, que no estaba, por ejemplo, en ese libro, ¿no? Entonces, todas estas premisas tienen su historicidad, por supuesto, y el libro original, si bien en el castellano en el 2009, el libro original es de hace 20 años, de hecho, más de 20 años, y hemos tenido ya, digamos, cambios epistemológicos importantes. Algo que sí creo que no ha sido, cuando digo no ha sido exitoso en su institucionalización, ha sido el tema de reconciliar historia y comparación. Si nosotros vemos a los colegas trabajando en educación comparada, hay algún tipo de discursividad con respecto a, bueno, esto viene de algún lado, ¿no? Hay antecedentes de, pero no les interesa mucho la cuestión historiográfica, los comparativos. Y hay muchos historiadores, los historiadores de la educación, que tampoco les ha interesado tanto salir de la localidad, salir de su provincia, de su región, o salir de la nación para generar puentes hacia, digamos, lo que yo llamaría una investigación comparada, contrastiva, internacionalizada, etc. Cuando digo no ha sido demasiado exitoso, bueno, las infraestructuras no están, aunque hoy esto es muy diferente. Hoy, desde cualquiera de nuestros países, uno puede hacer una tesis, un artículo, algo con material
que está online, ¿sí? Hoy se puede investigar en historia de la educación europea desde América Latina, con límites, ¿sí? No es trabajo de archivo, no está todo online, etcétera. Eso es algo, es un tema muy, muy importante para reflexionar qué es lo que uno tiene y qué es lo que uno no tiene, pero es posible. Esto no lo era hace 30 años. Entonces, están ahora dadas las condiciones para este diálogo, producción, enfrentamiento productivo entre historia y comparación, y por algún motivo esto no ha sido particularmente, eh, digamos, una línea central dentro de las investigaciones educativas. Entonces, hay en todas estas premisas cambios y movimientos. Sí, sí, es inevitable. Profesora Araceli, bienvenida. No te escuchamos. Perdón, discúlpenme, tenía el micrófono cerrado, muy juiciosa. Un gusto verte, Marcelo Caruso, porque yo solo te he leído, así que no más. Gusto conocer. Nunca te había visto. Hay una cosa que a mí me importa mucho aclarar, porque además tiene que ver con el tema en general. Primero te agradezco que hayas mencionado las traducciones, porque yo hace 1000 años que ando peleando con esas historias. De la palabra pedagogía en alemán, en francés, en inglés, que produce unos ruidos, pero tenebrosos por todos lados. Segundo, respecto del Instituto Pedagógico que está en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, pero originalmente era la Universidad de Chile, Chile. porque es el instituto que se fundó en 1889 para formar profesores de enseñanza secundaria en Chile, dependiendo de la Universidad de Chile. Y trajeron para eso 7 alemanes. Y uno de ellos se llamaba Jorge Federico Schneider, discípulo y seguidor de Herbart al pie del cañón. Entonces Herbart fue una influencia impresionante en Chile hasta que apareció el diseño instruccional, para que sepan, que no es menor. Y es la única institución formadora que la primera institución, porque después las otras tuvieron, que cuando formó profesores de enseñanza secundaria, tenía un liceo de aplicación. Es decir, una escuela de práctica de esos profesores de enseñanza secundaria. Y mi hipótesis, y es pura hipótesis porque no he hecho tiene que ver con que Schneider sigue el modelo de las escuelas normales alemanas en esta historia de la escuela de práctica, de la escuela anexa. Porque el liceo de aplicación se abrió por primera vez cuando salieron los primeros estudiantes del pedagógico. Lo que pasa es que con la reforma de Pinochet, que se creó la facultad, esta Universidad de Ciencias de la Educación, comillas, 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 ¿sí? Hizo desaparecer al pedagógico de la Chile. Y se transformó en el edificio que tú conociste, Alexander. No más. Pero eso A ver, Araceli, tu intuición con respecto a la escuela de aplicación no solo me parece correcta, sino yo lo haría mucho más específica. Los alemanes que fueron a Chile a finales del siglo XIX, una chica que trabajó conmigo durante muchos años, Cristina Alarcón, trabajó sobre los herbartianos en Chile. Sí, lo Tiene conozco una tesis, su trabajo, Marcelo. Conozco su trabajo súper bien porque a mí me interesa mucho toda esa parte de la cual nadie habla. ¿no? Y ella lo ha trabajado muy sistemáticamente. No sé si está el libro entero publicado en castellano. Tengo su tesis. Okay. Y Cristina trabajó muy bien. Bueno, cómo vienen estos alemanes que tenían dificultades porque no hablaban bien castellano, aparte había desconfianzas, Lo que quieras. etcétera. Pero yo diría que esa idea de una escuela de aplicación vinculada a la universidad tiene que ver con una institución específica que era el nido de los herbartianos, que era la Universidad de Jena. ¿Sí? Los herbartianos y los neo-herbartianos tenían en Jena, hoy también existe esa universidad, tiene un archivo herbartiano importantísimo ahí, tenían una escuela de aplicación propia, algo muy raro en Alemania, porque en Alemania no había esas escuelas de aplicación vinculadas a la universidad. Por supuesto. Entonces yo creo que tiene una inspiración muy directa al respecto, ¿no? Y ya la idea justamente la idea de aplicación, que es una idea una idea específica de la relación entre teoría y práctica. Absolutamente. Porque primero viene la teoría, ¿sí? Y después viene la práctica, y toda la formación docente alemana sigue siendo estructurada bajo esa premisa.
¿sí? No es que se les dice a los chicos, bueno, vayan un año a la escuela, trabajen, colaboren, etcétera, vuelvan, vengan a la universidad, ahí reflexionan y construyen un saber a base de sus experiencias, etc. No, sino que se sigue diciendo, no, primero tienen que saber la teoría y después tienen que saber la práctica, ¿no? Y eso fue Herbart el que lo terminó de instaurar, bueno, fue continuador de Kant, etcétera, heredó la cátedra de Kant mismo en Königsberg, etcétera, ¿no? Y esa es la tradición herbartiana, ¿no? Que fue importada a Chile con bastante consistencia, ¿no? Hasta que vinieron las maestras norteamericanas, etcétera, y viene otro momento. Claro. Entonces, ahí se muestra como, primero, la especificidad de un contexto hasta subnacional, diría, porque no era que había en todas las universidades alemanas una escuela de aplicación, y aparte después está la chilenización de todo Claro. eso, ¿no? Los problemas propios, la brujería alemana, creo que la llamaban, ¿no? Los críticos chilenos, que decían, no, esta gente está haciendo cosas estrambóticas y medio locas. Y ahí es un lindo caso de hoy, Marcelo, hasta el día de hoy hay un prejuicio terrible. O sea, como tú bien sabes, todas las escuelas normales de América Latina a partir del siglo XIX, 1870, Colombia incluida, vienen del modelo prusiano. Son absolutamente prusianas. Y vinieron alemanes y se repartieron alemanes por todos lados. O sea, en un tiempo, en otro tiempo, menos las argentinas que vienen desde Horace Mann. Claro. Y las uruguayas. Y las uruguayas. Entonces, ahí vemos cómo empiezan a interactuar. Se llaman en todos lugares escuelas normales. Eso es eso es lo interesante. En ningún lugar se llaman seminarios. No, no son seminarios pedagógicos, para nada. En Alemania se llamaban seminarios Seminario de maestros. Porque tenían la idea que es como el seminario de los curas. Exactamente. Sí. Pero las institucionalizaciones vienen de lados diferentes y bueno, después se hibridizan y los latinoamericanos. Claro, pero Horace Mann se fue con Sarmiento a pasear a Prusia y de ahí trajeron el modelo. Eso cuenta Sarmiento en sus libros. Para que sepas. No, pero bueno, eso sí. Pero no se importa, conocieron. Sarmiento fue amante probablemente de la viuda de Horace Mann. Sí, claro, pero ellos tuvieron un nexo ahí súper fuerte con los prusianos. Lo otro que me parece súper importante, que yo creo que es más que relevante lo que dijiste. Tenemos una seria dificultad en América Latina de poder mirarnos entre nosotros. Sin duda. En historia eso es brutal. En historia de la educación, olvídate, eso es, cada cual se mira el ombligo y cuenta la historia como mejor le place. Y yo en eso sí le tengo un respeto absoluto a mi maestro Gregorio Weinberg, querido. Que él dio quizás yo lo llamaría quizás el primer marco de análisis regional para la historia de la educación. Absolutamente. En América Latina, ¿no? Pero lamentablemente no ha seguido esa historia y eso es lo que yo creo que habría que recoger para hacer muy buenos proyectos, ¿sí? Porque a mí me fascinan todos los procesos de comparación, o sea, no hay nada más entretenida que esa historia. Ha habido algún esfuerzo, pero eran historias todavía nacionalizadas, ¿sí? Uno puede decir, historia comparada de la educación en América Latina, y hay un capítulo de Argentina, un capítulo de Bolivia, un capítulo de Chile, etc., ¿no? Y justamente es lo que uno quiere evitar, ¿no? Que comparar no es coleccionar estudios individuales, sino que tiene, digamos, un lugar de contradicción, de reflexión, de entrelazamiento, etcétera, que se puede ver en otro tipo de trabajos. Son nuestras tradiciones. Esto es muy interesante. Hablamos el mismo idioma, podemos leer las fuentes de todos nuestros países, ¿sí? Que es uno de los grandes problemas historiográficos que tenemos. Yo ahora trabajando en la India me avergüenzo porque mi hindi es completamente pobre, ¿sí? Y aparte hay como millones de idiomas, ¿sí? Claro. Ese problema no lo tenemos, pero tenemos tradiciones de investigación muy nacionalizadas. Y si uno quiere en Buenos Aires trabajar sobre Chile, Colombia, etcétera, las bibliotecas públicas no tienen ese trabajo. Y cuando la gente se presenta a becas para venir a Berlín a trabajar sobre América Latina, yo les digo, muy bien, porque acá con el Instituto Iberoamericano tenemos la segunda colección más grande del mundo de materiales en castellano y en portugués. Acá es más fácil en Berlín trabajar sobre América Latina que en cualquiera de nuestros países. Sí. Yo quisiera... Si quieren, seguimos con la dinámica. Gracias, profesora. Quisiera retomar algo que señala la profesora Araceli,
y que viene bien como con la lectura que estamos haciendo del texto de internacionalización. Eh, Allí en la introducción, el profesor Caruso y el profesor Tenor nos dicen que la, la internacionalización es una pregunta por la nación y por la nacionalización, ¿cierto? Pero pregunta aquí es de interrogar esos procesos de nacionalización, interrogar la nación y sus procesos de nacionalización para poder hacer investigación comparada, ¿cierto? No dar por hecho que la forma como se nacionaliza el conocimiento pedagógico, el saber pedagógico, es la forma correcta o es la forma que es. Hay que entender por qué fue así y no fue de otras maneras y no dar por hecho ese saber. Y eso, por supuesto, ya entrando en la recta final de esta conversación, nos lleva a yo sigo desenterrando cosas, profesor Caruso. Hay un prólogo. Yo nunca pensé, profesor Caruso, que le iba a poder hacer preguntas sobre este texto, por lo menos hacer preguntas en un espacio público por el texto, la indagación del campo pedagógico colombiano. Notas metodológicas entre discursos internacionales y creaciones locales. Este es, para las personas que nos están oyendo, este es un prólogo que el profesor Caruso hace a un libro compilado por el profesor Jesús Alberto Echeverry. El libro se titula Paradigmas y conceptos en educación y pedagogía. Tiene distintos capítulos, contribuciones de profesores que todos conocemos, el profesor Alberto Martínez Bull, el profesor Andrés Klaus Runge, etcétera. Tienen contribuciones en este libro, pero pues salvando que al profesor Alberto Martínez Buni y al profesor Andrés Clau lo conocemos, y no es porque tengamos al profesor Marcelo Caruso de invitado, pero yo creo que lo más interesante del libro es la introducción que hace el profesor Caruso. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo hacerse enemigos? Profesor Caruso, sí, créame, profesor Caruso, que lo he leído muchísimas veces y siempre quedo con una sensación de extrañamiento donde digo, bueno, digamos, es un gesto de mucha elegancia, la escritura, y también es un gesto de mucha elegancia del profesor Alberto Echeverría haberlo incluido, después de haberlo leído. Yo creo que este texto, por el interés nuestro, yo creo que este texto podríamos hacer incluso un seminario y no sería exagerado, porque nos obligaría a recabar en nuestras propias fuentes. Eh, en 1888, si mis referencias están bien, los hermanos Luis y Martín Restrepo escribieron un libro que se llama Elementos de Pedagogía, que circuló en las escuelas normales de Colombia y las escuelas normales de Ecuador. Y en ese libro, rápidamente, los hermanos Restrepo nos dicen esto. Nos dice la palabra pedagogía viene de las voces griegas y bueno, paidos, etcétera. Y a renglón seguido nos dice, la pedagogía es el arte de enseñar a educar al niño y la ciencia en que tal arte se funda. Pues podemos discutir si sí o si no, pero eso es lo que está, ¿cierto? La pedagogía es el arte de enseñar a educar al niño y la ciencia en que tal arte se funda. Y nos dice, la pedagogía es pues una ciencia y es también un arte. Con respecto a ciencia, nos dice, está formada por un conjunto de conocimientos que se fundamentan en principios ciertos. Con algunos de estos principios se descubre y se demuestran, algunos de estos principios se descubren y se demuestran por el raciocinio,
Por lo tanto, es una ciencia racional. Y luego pues, se dedica pues a la parte que habla de la práctica. Uno avanza el texto y el libro y la presencia de Kant y la presencia de Herbart está allí, están allí, pero calladas. O sea, no se dice, esto lo leímos en Herbart, esto lo leímos en Kant. Yo creo, y esto sí es pura hipótesis, tendrá que ver eh, por, por el conservadurismo y la religiosidad de los hermanos Restrepo, que a lo mejor Kant y Herbart les olerían demasiado protestantes, pero igual había que ponerlos a conversar. Y digamos, pero lo que me interesa aquí es que por lo menos en este texto de 1888, y pueden haber otras fuentes, ahí está esa tensión por donde empezábamos entre la teoría y la práctica, un intento de conciliar esa tensión entre teoría y práctica, diciendo que la pedagogía es tanto teoría como práctica, y que es ciencia y es arte. Pero cuando usted, profesor Caruso, escribe este texto para el libro compilado por el profesor eh, Alberto Echeverry, eh, llama la atención sobre una hipótesis, usted lo llama así, me parece muy atinado, digamos, ese ejercicio. Usted habla de la hipótesis de base que ha servido para la investigación del campo conceptual, pedagógico y narrativo en Colombia. Usted llama una hipótesis. Y esa hipótesis aparece, yo la leo como como una especie de narrativa como sobre las vicisitudes de la pedagogía, porque la hipótesis arranca diciendo, hablando de tres grandes constelaciones, ¿cierto? La pedagogía que parece en algún momento reinar como con cierta autonomía en la voz de los maestros, la llegada de las ciencias de la educación que vienen y subalternizan la voz de los maestros, y luego no, no ni siquiera como las teorías del currículo, sino el currículo a secas que llegan para tecnificar eh, la tarea escolar. Y digo yo, quiero hacer énfasis que esto aparece como una gran narrativa porque no necesariamente si uno contrasta con otras fuentes, esa narrativa se sostiene. Pues la hipótesis de base de la que se ha intentado escribir sobre el campo conceptual y narrativo de la pedagogía no necesariamente se sostiene, porque eh, si contrastamos, por ejemplo, con el texto de elementos de pedagogía de los hermanos Restrepo, ellos en ninguna parte de su libro están diciendo que sea lo que sea la tarea de la pedagogía como ciencia y como arte, recae exclusivamente en los maestros. Y en vuelvo sobre su texto, usted finaliza diciendo que usted utiliza la metáfora marxista del fantasma y dice que un fantasma recorre las investigaciones sobre lo pedagógico y sobre la educación en Colombia, y es la búsqueda del maestro. Usted no lo dice y lo añado yo. Es como si no pudiéramos en Colombia hacer investigación sobre pedagogía y sobre educación si no es buscando la figura del maestro. Eh, en estos años, ¿usted qué podría agregar a esta hipótesis sobre cómo indagamos nuestro propio campo eh, pedagógico en Colombia? Bueno, muchas de las cosas que acabas de mencionar y atribuirme en realidad son plagios y son robos descarados de mi parte. Sí están formuladas así. En realidad, este era un proyecto muy grande con varios subproyectos que tenía base
en la Universidad de Antioquia, pero no eran solo paisas los que estaban trabajando en ellos, y donde me invitaron como a hacer una mirada exterior, por así decir, una mirada exterior de toda una serie de sus proyectos. Y gran parte de digamos, de la orientación de este proyecto de investigación tenía que ver con esta tripartición de la producción de saber, yo lo llamo así, saber educativo, saber pedagógico, que la muy querida Olga Zuluaga había propuesto ya hace mucho más tiempo en alguno de sus textos, y que tiene que ver, bueno, con una tradición alemana, una tradición francesa, una tradición anglosajona, llamémosla así, y que serían como las tres grandes configuraciones, ¿no?, del saber de la educación en la modernidad. También está la otra idea central, es que hay el campo el campo del saber pedagógico en Colombia como campo conceptual y narrativo. Esas no son mis palabras, son palabras robadas al profesor Alberto Echeverri de su tesis de doctorado. Digamos, a mí me interesaba participar. Cuando me invitaron dije que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque aquí se ve la trayectoria histórica colombiana muy específicamente. ¿Cuáles son las preguntas, cuáles son las categorías que aparecen como prometedoras y que aparecen con una consistencia y con un potencial como para poder ser cultivadas? Y claro, por supuesto, el contexto fundamental fue la reacción al tecnocratismo, ¿no?, del desarrollismo colombiano. ¿Mm? Eh, Básicamente desde la década del 50 hasta el 70 y 80, en las cuales se diluían problemas pedagógicos en cuestiones de grilla, en cuestiones de producción de materiales que serían claros, la transmisión de saber sería clara y está todo solucionado, y un saber de tipo recetario. Entonces la reacción a eso fue reivindicar este lugar del maestro, reposicionar al maestro como intelectual, las referencias gramscianas, etcétera, etcétera, todo muy vinculado a todas estas personas que yo mencioné. Ahora, mmm, creo que es una hipótesis a trabajar y a revisar. Digamos, a mí siempre me pareció lo más bonito de esta hipótesis es que se hacía desde la periferia, que Olga Lucía Zuluaga pensaba estas categorías y estas configuraciones, no desde Europa y tampoco desde el mundo anglosajón, ¿no? Y creo que es una hipótesis que todavía sigue siendo interesante. Yo creo que ahora, digamos, ahora, en los últimos años, el desafío no es tanto la identificación de configuraciones distintas, sino como también se vinculan esas configuraciones y también se transforman, para empezar, ¿sí? Por ejemplo, si uno va al Curriculum Studies, ¿no?, de los Estados Unidos hoy, es un lugar muy teórico, en muchos casos también. Ya Claro, ya no es Hilda Taba con su manual de 1000 páginas de cómo reducir el conocimiento y los objetivos en en toda su especificidad, es otra cosa. Entonces, se han ido transformando esas configuraciones muchas veces por vinculaciones mutuas. Yo agregaría, y esto no tengo ningún tipo de garantía, no lo he investigado para nada, pero yo agregaría que no son estas tres solamente, para empezar. Incluso cuando tomamos solo el mundo europeo y llamémoslo Canadá y Estados Unidos también, ¿sí? Creo que hay otras configuraciones al respecto. Creo que el caso italiano es muy interesante. ¿Ah? ujú. El caso italiano es muy interesante, donde una mezcla del positivismo más duro, que podría encontrarse también en Francia, pero con una orientación a las categorías de la pedagogía alemana también. Acá hay, ¿no? Entonces, ¿qué es un híbrido de esas dos? O quizás es otra cosa. ¿Mm? Que Y de hecho sí. se nos habla que la pedagogía ni siquiera podría ser una ciencia porque la pedagogía está por encima de cualquier particularidad de ese orden. Bueno, ese es un problema. Sí, sí, pero Es un problema diferente. A ver, claro, pero que es a lo ver, que nos aparece en algunos cultivadores de la pedagogía italiana, sí, que, claro. que se niegan a hablar de pedagogía como ciencia porque la pedagogía es de otro orden y está por encima
de esas parcelas. Y eso es lo que hace tan especial los casos particulares, ¿cierto? La manera como se nacionalizan cierto tipo de producción. Usted habla en el texto de modelos de referencia, manteniendo su carácter de hipótesis, que creo que la dificultad que nosotros, una de las dificultades que nosotros hemos tenido es que lo que es una hipótesis, nosotros lo hemos convertido en cierto, que esos modelos de referencia existen, que esos modelos de referencia están, que esos modelos de referencia son, y usted llamaba la atención en este texto de como de una manera muy puntillosa, y es que para poder dar por ciertos estos modelos de referencia, había que asignarles una localización geográfica, nacionalizarlos, pero eso eh, ya estaba roto, esa nacionalización estaba de alguna manera rota, porque uno dice Francia, pero esto es francés, uno dice pedagogía alemana, pero esto es solo alemán o es solo Alemania, uno dice teorías del currículo y se imagina el mundo anglosajón, pero ¿qué es el mundo anglosajón y a quién pertenece? Entonces, o sea, había que partir de un acento fuerte, nacionalizando esos modelos de referencia, cuando no es posible nacionalizarlos por lo menos plenamente. La hipótesis se nos convirtió entonces como un hecho que no podemos en algún momento discutir porque partimos de que eso es y en adelante es en referencia a eso que podemos decir. Pero si bien es una hipótesis, tiene un alcance y tiene una... Estoy pensando en alemán, eso me pasa cuando es un poco tarde acá. Tiene como un asidero y un arraigo en toda una serie de observaciones y fenómenos, que es como una hipótesis imponente, por así decir. ¿Sí? Si fuera una hipótesis menos intuitiva, en el sentido, no, las grandes configuraciones pedagógicas son la islandesa, la finlandesa y chipriota. Ajá, ok. Ahí sí la seguimos viendo como hipótesis porque nos es tan extraño y tan sorprendente que mantienen ese estatuto de hipótesis. En el caso de estas tres configuraciones, tienen un arraigo histórico y en el saber pedagógico y en las referencias y en las cosas que leemos y que referenciamos mucho más fuerte. Entonces la tentación de no tratarlas como hipótesis, sino como verdades establecidas, es mucho más fuerte. Pero bueno, no es porque la gente sea mala o ignorante, sino porque la hipótesis misma está sugiriendo un nivel de realidad. Lo que hay que, primero, es claro que, por supuesto, no se pueden nacionalizar estas configuraciones. Yo creo que cuando Olguita Zuloaga habla de esto, habla de la corriente dominante al interior de cada uno de estos países o lenguajes, por así decirlo, ¿no? Y no es lo único, no es unificado, no todos piensan lo mismo, siempre están los disidentes, los locos, los innovadores, etcétera, que hacen otras cosas, ¿no? En todos estos contextos. Pero por otro lado, creo que hay y acá tengo que volver a Jürgen Schriba, nosotros hablamos de modelo, ¿sí? Un modelo al cual uno se orienta, ¿no? Al cual uno refiere, etcétera, como si fuera un objeto. Eso es una reificación inadmisible. No existe no existe el modelo, por lo menos el modelo alemán en Alemania no existe. ¿Sí? Lo que existe son colombianos, argentinos, ugandeses, de otras personas que miran diversos fenómenos que lo atribuyen a lo alemán, o esos fenómenos tienen que ver con realidades alemanas, etcétera, seleccionan lo que les gusta, ¿sí? No ven todo, seleccionan lo que les parece interesante y esa selección la posicionan de una manera como consistente, como casi programática, y a eso sí llamamos, lo podemos llamar modelo, como una construcción de saber, ¿sí? Y en ese sentido no es un objeto, digamos, como una piedra, como una mesa, etcétera. Y eso es algo que nos ha costado mucho hablar de modelo. Digamos, cuando yo hablo de un modelo, por lo menos presupongo esta construcción de conocimientos, son construcciones que pueden variar, lo interesante en las construcciones, quién lo construyó,
o quiénes, ¿sí? Quienes tuvieron la capacidad discursiva y el lugar de poder saber más interesante para seleccionar determinadas cosas de las cosas que pasaban en Alemania y no otras, ¿no? Pero muchas veces cuando uno habla del modelo alemán en la cotidianidad, se olvida de este lugar, de este estatuto de objeto construido, ¿no? De construcción de saber. ¿Ya? Por eso Schrieder se dedica mucho a la sociología del conocimiento, ¿no? A procesos de abstracción, ¿no? Y en la abstracción se pierden especificidades, y eso hace que, otra vez, similar como el caso anterior, algo que es una hipótesis, o quizás no lo diría también, hipótesis también puede tener una epistemología muy positivista, ¿no? Es una hipótesis que se prueba, se falsifica, se dice es verdad o no es verdad. Quizás yo lo llamaría como una herramienta heurística, ¿sí? Es una heurística que, digamos, nos olvidamos que es una heurística y hablamos como si fuera una descripción de la realidad. De hecho, Y usted lo deja muy claro allí, profesor, pues como lo que nosotros llamamos eso de las tradiciones pedagógicas, que es un elemento heurístico o que refiere, o estos modelos, o estos modelos, o estas tradiciones que son como herramientas de trabajo, nosotros las damos como constituidas y no como modelos que estamos constituyendo en el proceso mismo de estudiar nuestro propio campo. Profesor Caruso, esto es una curiosidad ya particular. El profesor Andrés Klaus viene hablando también de esto. Usted lo mencionó ahorita, pero usted, ¿qué nos podría decir y por dónde nos podría orientar en la búsqueda de qué es esto de las Bildungswissenschaft? Primero, primero es una configuración de saber-poder, claramente, ¿no? Es un caso muy extraño. Una reacción al interior del campo, al interior no solo en Alemania, sino también en Austria, en Suiza, etcétera, una reacción a las ciencias de educación de habla alemana, y perdón, a la pedagogía alemana, ¿no? Que con su tradición filosofante, sistemática, con digamos, con un vínculo hacia lo normativo también, ¿sí? No solo lo descriptivo, sino lo normativo. Una reacción a esto fue: tenemos que tener empiria, tenemos que tener más datos, tenemos que hacer hacer grandes relevamientos, que eso básicamente es el paradigma de los estudios PISA, etcétera, ¿no? Que, perdón, pero lo tengo que decir, son estudios fantásticos, ¿sí? Son fantásticos de un nivel de reflexión y de rigurosidad metodológica que realmente es admirable. No es la vieja investigación cuantitativa reduccionista, mecanicista de décadas atrás. Esto hay que decirlo, porque nosotros cuando estamos un poco en la historia, en la filosofía, en la reflexión, etcétera, nos sale muy fácil la crítica PISA. Creo que el problema con PISA no es qué tipo de saber produce, sino qué efectos ese saber está produciendo en determinados actores, etcétera. Y cómo la política educativa lee los resultados PISA, ¿sí? Cómo los medios leen los resultados PISA, etcétera. Y, o sea, PISA es problemático, pero no por el tipo de conocimiento mismo. Bueno, las personas que hicieron PISA en Alemania son las que dicen, basta de ciencias de la educación, ¿sí? Pedagogía, sin duda que no quieren, porque es demasiado filosófica y sistematizante, pero tampoco ciencias de la educación. La palabra en alemán para ciencias de educación, ¿sí? Es Erziehung, y Erziehung es la educación familiar, es la educación del niño, de cambiarle los pañales, de decirle que coma brócoli y que no mire el teléfono, ¿sí? Entonces es como la versión más básica de la educación, la versión sucia. Es la versión, digo, por cambiar de pañales y esas cosas, ¿no? La versión sucia, es la versión que no tiene prestigio cultural. Para Bildung, la categoría de Bildung, que a mí me parece que la mejor traducción es la idea de formación, ¿sí? Tiene otro lugar en la cultura alemana. Tiene un lugar de prestigio, ¿sí? Tiene un lugar digamos, de anclamiento en los lugares universitarios, etc. Entonces,
La apuesta de estos empíricos es sumarse al prestigio de la categoría de Bildung, que estaba desocupada. ¿Por qué? Porque hablábamos de esta ciencia de la educación en el sentido de la educación casi familiar, ¿sí? O de la vieja pedagogía. Entonces, estos empíricos han sido muy, muy hábiles, ¿sí? En producir un paradigma nuevo, si se quiere, aunque por supuesto todo lo nuevo tiene elementos de cosas viejas también, y que lo han llamado ciencias de la formación, ¿sí? Queda muy bien. Mi facultad ahora se llama ciencias de la formación también, ¿no? Nuestro instituto se llama ciencias de la educación, porque nosotros resistimos, decimos, sí, los pañales, cambiar los pañales a un bebé tiene su dignidad, esas cosas micro, esas infancias, que a algunos les parece tan fácil trabajar con esas infancias, es algo que, que es legítimo y que debería tener un prestigio, etcétera, y no solo la formación como en el sentido de la alta formación. Y ese es ahora es digamos, es un concepto muy interesante. ¿Por qué? Porque es prestigioso, porque es legítimo y porque aparte, y esta es la vuelta interesante, vuelve a la idea de formación, que es una idea fundamental dentro de la vieja pedagogía también. Entonces, yo no puedo, a ver, yo veo la historia de cómo se armó la Bildungswissenschaft, estas ciencias de la educación, ciencias de la formación, pero realmente yo no tengo ningún motivo para rechazar estas ciencias de la formación. Porque si tienen la idea de formación, que es una idea filosófica, es una idea sistemática, es una idea de antropología pedagógica, como diría Andrés Klaus, ¿sí? Entonces, es un caso muy interesante de una nueva etiqueta en la cual, digamos, hay toda una serie de problemas, si se quiere, pero que ha generado un cierto consenso. Ahora se usa mucho, mucho más las ciencias de la formación que ciencias de la educación, por esta connotación, esta semántica de la educación como familiar, estas interacciones fáciles, los niños pequeños, etc. Esa es una emergencia nueva y que lo interesante está impulsada por estos hiperinnovadores cuantitativos y empíricos, pero para legitimarse tienen que tomar una de las ideas centrales de la vieja pedagogía y tratar, bueno, esa es nuestra discusión, ellos están cambiando el concepto de formación cuando lo plantean como compatible con ese paradigma empírico. Tenort, el profesor con el cual yo hice la introducción al libro que mencionaste, Alexander, si bien él viene, exacto, él viene de la formación, ¿sí? Él apoyó mucho a toda la investigación de PISA, ¿sí? Diciendo, esto es aire fresco, acá vamos a saber otras cosas sistémicas, etcétera, sobre las escuelas, sobre el sistema escolar, esto es necesario, no, quedarse solo con la sistematicidad, la filosofía, la normatividad, no nos ayuda, y él lo ha llevado, su entusiasmo por este nuevo paradigma, lo ha llevado no a redefinir, pero a mí me lo ha dicho, yo no sé si lo publicó, pero me dijo, bueno, al fin y al cabo, formación es la competencia de tener competencias. Formación ya no es algo misterioso, filosófico, qué persona formada, con criterio, etcétera, sino es tener como, bueno, uno tiene varias competencias, la competencia digital, la competencia lectora, la competencia cívica, ¿no? Todo ahora pueden ser diversos tipos de competencias, competencia matemática, etcétera. Formación sería la competencia de desarrollar, coordinar y, digamos, reflexionar esas competencias individuales. Y ahí te das cuenta, ganó el concepto de competencia. Bildung, formación, quedaría como algo esotérico casi, ¿sí? Que aparte lo es, porque tiene impronta religiosa como concepto, y ahora su redefinición es la metacompetencia, ¿sí? O la competencia de las competencias. Es epistémicamente interesante ese desplazamiento. No sé si, digamos, todo el mundo lo aceptaría con esa radicalidad, ¿no? Pero sí, la vieja discusión ciencias de la educación, pedagogía, que no es que esté resuelta, ¿sí? Cuando digo que es vieja, no es que está resuelta o que no haya que seguir discutiéndola. En el caso alemán, a través de las palabras y los conceptos que tenemos en este espacio cultural, ahora se complejizó con este tipo de vueltas.
Le agradezco, profesor, que usted haya dicho públicamente lo que yo le digo a mis estudiantes. Yo les pregunto cuál es el gran pecado que cometen las pruebas PISA. A mí me parecen maravillosas. En fin, y me miran como, bueno, ¿qué está diciendo? Que este viene de la filosofía. Eh, desde hace días estoy coqueteando con el profesor Andrés Claus para unas traducciones sobre esto de las ciencias de la formación. Ya habría que ver si eso causa algún efecto entre nosotros como lectores, cómo vamos a apropiar eso, qué vamos a hacer con eso. Ya será otro capítulo de la historia. Profesor Caruso, muchas gracias. Le damos la oportunidad a una o dos personas que quieran preguntar. Profesora Laura, adelante. Muchísimas gracias, profesor Alexander. Muchísimas gracias, profesor Marcelo Caruso. Creo que esta conferencia que es muy conversada, es invaluable, máxime, porque lo que muestran son problemas, como usted acaba de decir, no resueltos para nada. Entonces aquí se quedan líneas de investigación abiertas, trabajos conjuntos insinuados. Entonces, esperamos que así sea. Pueden participantes levantar la mano en la parte inferior de la pantalla. Hay un icono que dice reaccionar. Ahí pueden ubicar la manito para yo habilitarles el micrófono y la cámara. O también pueden hacer comentarios a través del chat. Pero deben levantar la mano para yo saber a quién le doy la Profesora palabra. Laura, por aquí hay un comentario que me llama la atención. Dice, creo que es Alejandro Salazar, dice que diferente se ve el asunto narrado así. Eh, Sería interesante que Alejandro nos aclarara a qué se refiere. ¿Cómo se lo han narrado? Alejandro, ¿puedes Eso, levantar cómo la se lo han mano? narrado. Alejandro Salazar. Ya le solicité habilitar micrófono. Sí, se oye ahí. Más fuerte, por favor. Ahora. Sí, me refería ahí con la forma en la que narraba el profesor, con la forma en la que narraba el profesor Caruso el trabajo de Olga Lucía Zuaga. Generalmente no lo había visto así. Eh, Me parecía un trabajo que al reducirse a la idea no, a la figura del maestro, eh, dejaba de lado algunos asuntos importantes para la pedagogía, pero la manera en la que me lo narra el profesor Caruso abre una interpretación interesante sobre el trabajo de él. Muchas gracias, Alejandro. Creo que Alejandro tiene razón en el sentido de que el centro de interés para ese grupo era justamente el magisterio, y el magisterio organizado aparte, ¿no? Y eso es, como nos pasa a todos, la fortaleza de ese discurso y también su punto débil lo que uno no ve de sus propios presupuestos, por así decirlo, ¿no? Y aparte, digamos, ¿qué significan los maestros? ¿No? ¿Qué es? ¿La función enseñante? ¿Soy yo un maestro? ¿Como profesor universitario? Es un trabajador social. En Alemania, ¿sí? El trabajador social se llama pedagogo social. En La idea de Uruguay. maestro, ¿incluye eso también? ¿Dónde termina esa función enseñante, etcétera? Y creo, bueno, ese es otro tema que tiene que ver con cómo se han institucionalizado estos conceptos al interior de una discusión como la colombiana de décadas atrás, que a mí siempre me pareció fascinante y, digamos, historiográficamente con mucho potencial. Cuando digo fascinante, no digo que estoy de acuerdo, me parece fascinante. Muchas gracias, profesor Marcelo. Gustavo. Bien, sí se me escucha ahí bien, es que he Sí. tenido como problemas con la conexión. Bueno, nada, es muy interesante cómo conectar esta presentación
con otra que el profesor Caruso hizo antes sobre el trabajo que estaban haciendo respecto a estos manuales de pedagogía de los profesores protestantes y bueno, de otros autores del siglo XVIII y XVII, porque un poco como que sentía que había una conexión importante como en términos de, digamos, de hacer ese paneo del campo. Dos cosas que quería mencionar. Uno, yo fui profesor del programa de pedagogía de la pedagógica y ahorita estoy haciendo mi doctorado acá en Argentina. Y una cosa que ha sido muy interesante es encontrarme con una gran cantidad de textos, digamos, de textos de pedagogía que justamente se publicaron acá y que a propósito de lo que decía de la falta como de acceso a algunos de esos materiales, pues sí, sería muy chévere poder incluso emprender desde ahí un trabajo porque ahí, digamos, la producción editorial que hubo en su momento, pues permitió tener textos de muchos autores de distintos países. Y bueno, eso creo que es como una beta que queda de digamos, del trabajo, digamos, de la presentación, que me es, digamos, muy grata porque creo que es como inspiradora para seguir trabajando. Y la otra cosa que quería mencionar es respecto al tema de los programas, porque, claro, un poco el programa en pedagogía de la de Antioquia y también en su momento el de la pedagógica, pues han tenido que, digamos, como que afrontar esta tensión con la formación de maestros, porque un poco son los profesionales que egresan de esos programas, son maestros, son pedagogos, y efectivamente, pues tiene que ver mucho con la configuración de la digamos, de la misma pedagogía en nuestro país, que estaba muy cercana pues a la formación de maestros. Esa fue la condición que particularmente permitió digamos, esa reflexión sobre la pedagogía, a diferencia de lo que tal vez ocurrió en otros países, incluso de la región, que de alguna manera como que pudo deslocalizarse o pudo tomar alguna distancia de la formación de maestros sin que signifique que la abandonen. Y creo que, bueno, sean como los dos comentarios y la pregunta, un poco, bueno, como en esta idea de pronto de pensar un trabajo tal vez más, digamos, de más largo alcance, como para desnacionalizar nuestras convenciones o nuestras aproximaciones a la pedagogía, incluso la historia de la educación, bueno, de pronto como si pudiera ampliar un par de claves más como para pensar, como para seguir ampliando, dada digamos, como el mapa, el panorama que tiene de toda esta discusión. Mm. Y esto en 2 minutos. Sí, 90 segundos, ok. A ver, lo interesante en el caso, lo interesante y muy particular en el caso de los países de habla alemana, es que justamente el proyecto epistémico que se le dio, que se dio en llamar pedagogía, ¿sí? No tiene nada que ver con la formación docente. Nada. ¿Sí? Fue al principio de la pandemia que tuvimos un conversatorio, no me acuerdo ya quién lo había organizado, si fue Rafael Ríos en Cali o había sido Andrés Klaus también, donde yo tenía un proyecto sobre la emergencia, de dónde aparece el adjetivo pedagógico. ¿Desde cuándo se habla que las cosas son pedagógicas? ya lo Esto es voy a pedagógico, compartir por el chat. Es muy suya. poco pedagógico, esto es más pedagógico, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, desde cuándo existe la palabra, etcétera. Y una de las cositas que encontramos fue que el primer señor que dice pedagogía, 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 porque no existía la palabra, ¿sí? Quizás no el primero, pero el que realmente le dio un impulso, era un Staatsrechtler, ¿cómo se dice? Un señor que hacía ciencias del gobierno en la Universidad de Gotinga, ¿sí? Que tenía, aparte era muy conocido porque le encantaba la educación, enseñaba a su hija, ¿sí? Dorothea von Schlözer, que quedó en la historia alemana, le enseñaba cosas, la nena era muy chiquita, etcétera, y aprendía mucho, y era muy curiosa, y el señor le enseñaba cosas y la mostraba en muestras públicas como un niño prodigio, ¿sí? Este Schlözer era un historiador, diplomático, había trabajado en Rusia, hacía cosas de economía y política, etc. Y de repente, pedagogía, 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 pedagogía. Y muy temprano algunas personas toman esto como una etiqueta
bajo la cual desarrolla un conocimiento sistemático, entre ellos Herbart. ¿Sí? Las primeras lecciones de pedagogía general son de Herbart, un filósofo, o sea, no un filósofo, sino que filósofo, es el sucesor de Kant en la cátedra. ¿Sí? Y eso lo hace todo, o también tenemos una teoría, tenemos lecciones de pedagogía de un señor del cual no conocemos mucho en América Latina, pero que fue muy importante, que se llamaba Daniel Schleiermacher, que era un teólogo muy, muy liberal, etcétera, amigote de Wilhelm von Humboldt. Entonces ya muy temprano hay cuestiones sistemáticas, lecciones complicadas de filosofía, ¿no? Con mucha sistematicidad, etcétera. Mientras tanto, sí aparece la formación docente, pero en la formación docente no se habla tanto de pedagogía, sino que se habla de Schulkunde, que es también es un concepto muy bonito en alemán. Schule, la escuela, ¿sí? Y Kunde. Kunde es un tipo de saber que tiene una sistematicidad, ¿sí? Que digamos, es reflexivo y no es solamente de principios o doctrinario, ¿no? Sino que es reflexivo, etcétera, pero no es ciencia. ¿Sí? Hay una diferencia entre Kunde, no sé cómo, yo no sabría cómo decirlo en castellano, y Wissenschaft, que es la palabra en alemán para ciencia. Entonces, esta trayectoria es muy particular porque para casi todos los otros países y contextos lingüísticos, eso que se llama pedagogía parece asociado a la formación docente y particularmente a la formación de docentes primarios. Entonces, eso hace que la pedagogía sea subalterna, ¿sí? Es para los pobres la pedagogía, es una ciencia pobre para los pobres, ¿no? Si hubiera sido para formar profesores universitarios o de los bachilleratos tradicionales, hubiera tenido otro, digamos, otro contexto, ¿no? Bueno, y ahí tenemos como determinadas pistas historiográficas para ver diversas constelaciones y diversos tipos de institucionalización. Una cosa que yo nunca pude hacer, pero que tenía algunas cuestiones, tengo algunos materiales, Gabriela Ossenbach, Sauter en Madrid me pidió hacer para un número especial de una revista un artículo que se llama La pedagogía en América Latina. O sea, un artículo imposible, ¿sí? Pero lo que significaba era cuáles son los primeros manuales, ¿no? Como el de los Restrepo que fue citado aquí, ¿sí? Hay otros, tengo una colección de manuales tanto en Argentina, en Chile, en Perú, etcétera, y ver qué se está discutiendo, en qué contexto institucional, es solo formación docente o ya tiene aspiraciones filosófico-sistemáticas, etcétera, para digamos, el último tercio del siglo XIX. No tuve tiempo de hacer ese artículo, ¿no? Pero sería una de las tareas pendientes de mirar textos más allá de la nacionalización, ¿sí? De las semánticas, etcétera, ver sus fuentes de inspiración, ver sus modos de estructuración del conocimiento, etcétera. Eso es una tarea pendiente y que creo que, bueno, alguien la debería hacer. El que quiera hacerla, que me avise y les puedo pasar los manuales de pedagogía que tengo. Yo creo que, profe, Alexander se dejó el micrófono cerrado. Creo que se está postulando. No, Laura, a usted que le encantan los manuales. Y el profesor Juan David está desde hace... Sí, Oh, Juan David, tantos años. profesor Juan David Piñeres, puede abrir el micrófono y la cámara y no nos vamos a ir sin una última pregunta que alude a una discusión vieja, pero creo que vale la pena que quede aquí grabada la respuesta. Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿no? ¿Qué más, profe? ¿Cómo va todo? No, yo la Muy verdad bien. es que levanté la mano fue básicamente para saludar, pues, porque no quería como perder la oportunidad de hacerlo. Y mientras escuchaba, pues yo dije, bueno, ¿yo qué puedo decir? Pues, no, pues tampoco tengo mucho para decir. Quiero poner como pues como un pequeño problema, pero el problema no tiene que ver, digamos, ya obviamente con el plano historiográfico, porque yo no puedo decir nada en realidad, pero sí quisiera, pero no porque yo crea esto, o no porque crea esto, pero sí tengo esta pregunta, y es como, eh, digamos, ¿por qué? No sé si es Herbart, si son los herbartianos, si son los otros, o sea, nosotros mismos, que leemos de una cierta manera a Kant, ¿cierto? Digamos que la diferencia entre teoría y práctica ya está en él, ¿sí? Esos dos elementos son la base del sistema, dice Kant, ¿sí? De hecho, esa relación teoría y práctica que aparece en la tercera crítica
la crítica de la facultad de juzgar, es eso que aparece allí no es parte del sistema, o sea, no es el fundamento del sistema, es como un complemento. O sea, todo es teoría y práctica, es decir, uso especulativo o teórico, ¿cierto?, de las facultades del ánimo, o sea, cuyo fundamento de determinación se encuentra en el Verstand, ¿cierto?, en el Ich denke, ¿cierto?, en el yo pienso, digamos, en esa espontaneidad del entendimiento humano, eso es teoría. Y por otro lado, práctica no es hacer cosas, eso sería más tal vez pragmático. Yo por eso pienso que la pedagogía tiene más un carácter pragmático y Kant lo señaló. Por eso, antropología y pedagogía, por eso, son textos, son, digamos, disciplinas para Kant pragmáticas ambas, o empíricas también podríamos decir, ¿cierto? Entonces, no, o sea, lo práctico, el fundamento de determinación, cuando hablamos de práctico, es la voluntad. Es decir, cuando actuamos orientados por principios racionales, decimos que estamos en el orden de lo práctico, del deber, del ideal, ¿cierto? Entonces, digamos que yo no sé, o sea, nosotros hablamos yo entiendo, o sea, por eso digo que no es que esté de acuerdo, sino que hablando precisamente de Begriffsgeschichte, ¿cierto? Historia, concepto, y pensando también incluso en el mismo Koselleck, que en los estratos del tiempo, cuando empieza a hablar de experiencia, porque es muy bonita la relación entre experiencia e historia, es muy hermosa, fascinante, parece fascinante, él tiene que ir a Kant, ¿sí? Al concepto de Erfahrung en Kant, que por supuesto es la Erfahrung newtoniana, ¿cierto? Es el uso teórico, digamos, especulativo, lo que hace un científico cuando conoce la naturaleza. Pero también está el ámbito, digamos, del deber, de la libertad, del ideal, y es incluso más racional, es decir, porque el fundamento de determinación es la voluntad, es la razón, no el entendimiento, es lo más racional de todo. El ámbito de lo ideal, lo que está más allá de los hechos, ¿sí? Lo que está allende los hechos es lo más racional de todo, y eso es lo práctico. Pero nosotros usualmente pensamos práctico como hacer cosas, ¿cierto? Y es curioso, pues eso es muy interesante también mirar, o sea, ¿por qué pensamos de esa manera? Es como o sea, es una cosa que siempre me aparece, pero ¿por qué? Pero no lo digo solamente acá, también incluso donde yo trabajo, que es un departamento de psicología, entonces, cursos teórico-prácticos, o sea, las prácticas, ¿por qué usamos práctico de esa manera? Andrés ha intentado como diferenciar eso, pero Kant no sirve para eso. O sea, en Kant no se puede, o sea, en Kant práctico es lo más racional de todo, lo menos empírico de todo. Mil gracias porque realmente es algo que no había dicho, que es el elemento central. Cuando habla de práctica, en realidad no habla de práctica, sino habla de praxis, no está pensando, bueno, las cosas que se hacen. Todo lo que se hace es praxis. No, es lo que se hace siguiendo las normas de la razón. Exacto. ¿Sí? O Fundamentado sea, en eso. de todo el universo de las cosas que se hacen, Sí. hay una parte de ellos que se pueden llamar praxis. ¿Por qué? Porque siguen, porque se derivan, porque se fundamentan en postulados, llamémoslos teóricos, etc. Y eso hace que él tenga un concepto no empiricista de la praxis, ¿no? Y esa es una de las cosas que uno se olvida cuando, claro, si yo digo práctica suena como, ¿no? Es verdad, y eso está muy bien, tenemos, gracias a Dios, en Alemania muy bien establecida esa diferenciación entre praxis y prácticas, ¿sí? Ya la praxis, que es un singular, ¿no? Muestra que está vinculado a, digamos, a este conocimiento racionalizado, sistemático, etcétera, etcétera. En cambio, las prácticas tienen su anarquía, tienen su autonomía, tienen su casualidad, no tienen por qué obedecer reglas, Son contingentes. absolutamente contingentes, etcétera. Entonces, la diferencia entre praxis y prácticas, ¿sí? Creo que es una central. Gracias, porque si no, esto quedaba como muy en el aire. Yo creo que podemos tener historiografías diferentes a partir de ahí. Podemos tener una historia de las prácticas, que es muchas de las cosas que se hacen en su contingencia, y ahí tomamos a Latour y a todos estos neomaterialistas, todo lo que queremos. Pero también podría haber una historia de la praxis en el sentido de
los intentos de tratar de generar formas de hacer que son consecuentes con respecto a los postulados, doctrinas, principios, razonamientos, etc. Y serían dos historias bien distintas. Ujú. Bueno, y ya no es nada más, ya para no quitar más tiempo. Que me gustó mucho la introducción a estos textos que ha traducido de Vygotsky Alejandro Ariel Opa. González. Me parece increíble el trabajo que el señor viene haciendo, increíble. Al señor hay que invitarlo. A mí me gusta, yo quiero mucho a Vygotsky, digamos que yo me considero un marxista ¿Quién no? ¿Quién no? y, Ah, y me parece impresionante, por ejemplo, Pensamiento y Habla, digamos, la justicia en la traducción, y muy bueno en el jardín de los, ¿cómo es? En el jardín, ¿cómo es que dice? de los marxismos que ¿Cómo se es? Que se bifurcan. bifurcan, ¿no? Ya vuelve Borges a De propósito los marxismos. del marxismo, a De los propósito del marxismos. memorioso. En el jardín de los Eh, marxismos. que se bifurcan, sí. No, bueno, ya, profe, no. Un saludo. Muy bacana esta última aclaración. Me parece que es importantísimo, ¿cierto? Yo creo que sí. Sí, no, mil gracias porque es algo que no había quedado, no lo había puesto en claridad y es fundamental. Bueno, chao. Gracias. Saludo. Hasta Saludo. luego, que vaya Chao, bien. Alex. Chao. Nos vemos, chao. Muchas gracias, profe Juan David. Muchas gracias, profesor Alexander Icapié. Gracias a las personas que participaron, la maestra Araceli. Y mil gracias, profesor Marcelo Caruso, por haber aceptado esa invitación en esta época tan compleja, a esa hora, que también ya es agotadora, en donde usted se encuentra. Y sobre todo que parte es como de su generosidad, ¿cierto? Eso también hay que decirlo. Entonces, quedamos como programa, como comunidad académica, muy agradecidos. Aquí se conectaron personas de Chile, de Argentina, de Guatemala, de México y de diferentes partes de Colombia. Ojalá que se repita, ¿por qué no de manera presencial? Ojalá podamos volver a contar con su presencia aquí en Colombia. Y bueno, creo que nos deja la discusión más viva que nunca sobre la pedagogía y las ciencias de la educación. Profesor Alexander, muchas gracias por conversar con el profesor Marcelo Caruso. Creo que no había una persona más idónea para hacerlo. Entonces, agradezco a los participantes y también quienes quieran pueden dejar su correo en el enlace que dejo en el chat, porque directamente les podemos enviar todas las invitaciones a eventos, a conferencias, a seminarios y demás que tengan que ver con este tema. Muchísimas gracias por la invitación y gracias, Alexander, por moderar y tratar de encauzar algunos pensamientos. Gracias, Que profesor esté muy bien, Caruso. profesor. Hasta una Gracias. próxima. Hasta luego, maestra. Adiós. Cuídense mucho. Mucha suerte.